Grabar en esta computadora. Perfecto. El encuentro del día de hoy vamos a analizar en el sistema económico el Estado, cuáles son sus funciones, los recursos con los que cuenta y cómo se evalúa en la economía política la participación del Estado, atado y vinculado con un pensador que lo anticipé el encuentro pasado, que se llama Keynes, que era el último pensador que habíamos dejado en suspenso de la unidad 1 para verlo luego de poder desarrollar un poco más los contenidos del sistema de cuentas nacionales, como lo que es el producto, el ingreso, para poder tener ahí los conceptos un poco más frescos que están muy vinculados con este pensador. Bien, ¿me escucho correctamente? Sí, profe, se escucha. Ok, perfecto. Bárbaro. Gracias. Ya les estaba escribiendo porque digo, bueno, sí, capaz que estaba hablando solo, ¿viste? Estas cosas por ahí no pueden fallar como todo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno, algunos detalles antes de arrancar con los contenidos. Subí también junto con el link del encuentro de hoy las dos presentaciones que voy a usar para el desarrollo de los contenidos, tanto de lo que es el sector público en la economía y lo que es Keynes, para que les queden ahí las notas y quizás no tengan que hacer tanto esfuerzo anotando, bueno, complementar con las anotaciones que ustedes pueden hacer. Y les subí también un texto de cátedra que se llama Macroeconomía, que sintetiza muy bien todos los conceptos que vamos a ver hoy en relación al sector público. Hay algunos detalles técnicos que por ahí uno, si bien cuando los escuchamos y los hablamos en un encuentro, se comprenden, pero está bueno que queden ahí escritos formalmente para cuando uno los tenga que releer. Estos son todos temas que pueden ser evaluados en el parcial que tenemos el miércoles próximo. Lo voy a publicar después por escrito, pero el horario del parcial va a ser el miércoles a las 18 horas, y le vamos a hacer llegar un instructivo para que les quede clara por ahí cómo se tiene que acceder y demás. Un poco anticipé la clase pasada. Es un examen que es de tipo de opción múltiple o multiple choice. Es decir, hay un enunciado y en base al enunciado 4 opciones en general. Hay alguna pregunta que puede tener más opciones, pero son 4 opciones de las cuales uno tiene que elegir la correcta vinculada con el enunciado de cada una de las consignas o preguntas. Les dije también que les voy a subir una guía, como para que también ustedes puedan tener una perspectiva más clara de cuál es el enfoque en general de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros el encuentro pasado, o hace 2 encuentros, vimos el sector externo, vimos que el sector externo desde el sistema de cuentas nacionales se evalúa desde el balance de pagos, y entonces, por ejemplo, si se va a evaluar algo del sector externo, si se escucha el perro que ladra, les pido disculpas, pero ya es un adulto mayor y un segundo, me están llamando. Amor, debe estar Félix afuera. Ah, ok. Bueno, así es trabajar también en la pandemia. Perdón, se ve que viene el plomero a casa. Bueno, tiene que brindarnos un servicio privado. Va a poner la fuerza de trabajo para ver que funcione bien el calefón. Bueno, retomando un poco, entonces, para que ustedes se orienten un poco, por ejemplo, repaso, el balance de pagos es un balance, un estado
contable estadístico que resume en un periodo de tiempo, en general a lo largo del año, las transacciones entre residentes y no residentes del país. Dijimos que hay 3 tipos de transacciones, por eso hay 3 balanzas, una que es la de cuenta corriente, que sintetiza operaciones comerciales, o por contratación de servicios de factores, o transferencias unilaterales. Otra que está relacionada con operaciones de capital, ¿sí? Donde hay una operación de transferencia patrimonial entre un residente y un no residente, y las financieras, ¿no? Préstamos, bonos de deuda, inversiones de cartera en acciones, fuga de divisas y la variación de las reservas internacionales del país. Una manera de trabajar como múltiple opción, por ejemplo, nosotros dijimos que hay la balanza comercial o el primer renglón de la cuenta corriente resume la diferencia entre operaciones de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una opción sería, bueno, que el enunciado hable de la balanza comercial, y que las 4 opciones en las cuales ustedes tengan que elegir la correcta, que sea que es la parte del balance de pagos que sintetiza el resumen en un periodo de tiempo de operaciones por compra y venta de bienes y servicios entre residentes y no residentes, ¿sí? Si ustedes, en vez de elegir esa, eligen la opción que dice, bueno, sintetiza operaciones financieras, ahí estaría mal, ¿no? Como para que uno se dé una idea. Uno tiene que poder comprender bien qué es el balance de pagos, cuáles son sus partes, y en base a eso van a haber consignas en las cuales de alguna manera uno tiene que poder aplicar ese concepto que ha aprendido, ¿eh? De igual manera, por ejemplo, no sé, hablamos de los neoclásicos. Los neoclásicos es una corriente del pensamiento que trabajó la teoría del valor en el sistema económico como desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Donde el valor de los bienes no tiene que ver con la cantidad de trabajo contenido, como lo decía Ricardo, como lo decía el mismo Marx, que en eso coinciden, sino que los neoclásicos decían que, bueno, que los bienes y servicios tienen valor porque la gente interpreta subjetivamente cuánto vale en base a la satisfacción que siente al consumir ese bien o servicio, ¿sí? Bueno, entonces uno podría hacer un enunciado donde diga, bueno, trate de caracterizar o elija la opción que caracterice bien la teoría del valor de los neoclásicos. Y bueno, ahí ustedes tendrán que elegir una opción que hable de satisfacción de necesidades, de perspectivas subjetivas, o que sea la sumatoria de las valoraciones individuales de cada una de las personas, ¿sí? Y nada que tenga que ver con explotación del trabajo, fuerza de trabajo, o trabajo contenido, que serían todas enunciados clásicos o de Marx, ¿no? Como para citar un ejemplo. Y bueno, les recuerdo, es la unidad 1 y 2, el objetivo de este parcial. Quiere decir que es poder definir bien la economía política, poder saber bien cuál es la diferencia entre la perspectiva de la economía secas y la economía política, ¿no? La diferencia entre el entendimiento de un estudio de las relaciones sociales de producción y distribución, que incluye tener en cuenta que hay sectores en puja de poder, que se debaten las cosas, y la economía secas, que piensa que el que define al capitalismo como una ciencia más exacta, que un sistema que resuelve todo automáticamente y sin fallas, y uno estaría nada más analizando cuál es el aporte que hacen los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes de una manera más automática, sin puja de intereses, ¿no? Sin estudiar, eh, sin considerar el paso del tiempo, sin analizar que los procesos pueden cambiar, ¿no? Es decir, el capitalismo del siglo XIX es el mismo que el del XX y el del XXI, ¿no? Sí. Bueno, hay un pantallazo. Vamos a arrancar con los contenidos del día de hoy. Así que voy a compartir pantalla. Tric, sector público, perfecto. Muy bien. Vamos a alargar la presentación. Me dicen si ven ahí que dice sector público, unidad 2. Sí, ¿Se sí, ve sí, se ve. correctamente? Bárbaro. Bueno, el sector público. Nosotros habíamos visto, bueno, cuáles son los textos
Hay un texto de Rosenberg, Raquel Rosenberg, del capítulo 9, que habla y sintetiza los contenidos. Y también le subí uno de macroeconomía. eh, Cualquiera de los dos es válido para trabajar estos temas. No es necesario que lean los dos, y siempre léanlos prestando atención a los temas que uno puntualiza, ¿no? Bueno, habíamos visto que el- el diagrama de flujo, que venimos estudiando del sistema económico, habíamos partido de una visión eh, bien sintética, donde nada más veíamos a las empresas y las familias que intercambiaban flujos nominales y reales, ¿no? Las familias le prestan los factores, o les cobra a las empresas para que usen los factores, para que contrate trabajadores, para que use el capital y la tierra, o los recursos inmobiliarios, etc. Y como contrapartida obtiene un ingreso. Y con ese ingreso va al mercado de bienes y servicios finales y le compra a las empresas esos bienes y servicios finales. Nosotros vimos que eso se fue complejizando y dijimos, bueno, Argentina está en el mundo, los países se relacionan entre sí, entonces existe lo que se llama el sector externo. Y entonces algunos insumos podemos comprarlos al exterior y parte de nuestra producción la podemos vender servicios, podemos contratar servicios. Puede venir una multinacional como McDonald's y hacer una inversión, ¿no? Bueno, y además de eso vimos que existe el sector financiero o bancario, que en ese intercambio monetario o nominal eh, toma en general el dinero de las familias y lo utiliza y lo presta a las empresas o a las familias para préstamos de consumo, y obtiene una ganancia de esta manera. Y también vimos que el dinero con el cual se pagan, se contrata la fuerza de trabajo, se contrata los alquileres, todo lo que, las transacciones económicas monetarias, vimos que esas las crea el Banco Central, ¿sí? La Autoridad Monetaria Nacional, y que los bancos privados o la banca pública también tiene la capacidad a su vez de emitir también moneda, ¿no? Porque crea depósitos haciendo préstamos, y vimos que aumenta la oferta monetaria cuando este actor, este sector bancario y financiero empieza a actuar en la economía. Hoy lo que vamos a ver es cómo entra también en este esquema el gobierno, ¿no? El sector público. ¿Qué hace el sector público? ¿Cómo lo hace? ¿Qué incidencias puede tener? Bueno, el sector público, ¿qué abarca? Abarca los tres niveles de gobierno: el sector público nacional, el provincial y el municipal. Y dentro de cada uno de esos niveles, la administración, que incluye administración central, es decir, poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos descentralizados vinculados a esas administraciones, y las instituciones de seguridad social, en cada uno de esos niveles. Aparte de eso, existen empresas públicas y otros entes nacionales y fondos fiduciarios. Bien, vamos a arrancar hablando del presupuesto. El presupuesto es un instrumento de programación económica y social del gobierno. Es legal porque se promulga siempre como ley todos los años, una vez al año. Se inicia en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, y se tiene que aprobar luego finalmente en el Senado también. Se formula a través de anteproyectos por jurisdicciones y entidades. Se establecen los techos de cada uno de los niveles. Y bueno, este proyecto se debe presentar como una formalidad antes del 15 de septiembre del año anterior al ejercicio en el cual se ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que en septiembre del 2021 se va a presentar el anteproyecto y se empieza a trabajar hasta que se logra aprobar en el Poder Legislativo, lo que sería de alguna manera la programación y estimación de los recursos que va a tener el año que viene el gobierno para poder atender a todas las funciones que tiene el Estado. Esto, bueno, una vez que se promulga la ley, el jefe de gabinete ejecuta la distribución de dichos gastos por programas y partidas y de los recursos, y empieza a operativizarse. Y hay un cuarto nivel
¿no? O sea, primero se formula, se aprueba, se ejecuta, y siempre tiene que haber control, ¿no? Y hay un control externo y un control interno. ¿Qué sería? Bueno, un control que lo hace el mismo Poder Ejecutivo, ¿sí? A través de un instrumento que se llama cuenta de inversión, y por otro lado, se hace una auditoría externa que lo hace la Auditoría General de la Nación, que responde al Poder Legislativo. ¿Sí? Entonces, primero se pone a personas que son parte del Estado, formadas como por poder estimar los recursos y en qué se van a utilizar esos recursos. Entre otras cosas, por ejemplo, estos economistas o técnicos que hacen esta tarea tienen que poder estipular cuánto pueden recaudar, cuál va a ser la actividad económica en cada uno de los trimestres, cuántas hojas se puede llegar a exportar, cuántos dólares pueden ingresar ahí en el balance de pagos por este tipo de operaciones, cuántos dólares va a necesitar para pagar, atender a los intereses de la deuda, un montón de cuestiones. ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Cuál va a ser el valor de las jubilaciones? Bueno, un montón de cuestiones muy complejas que tienen que estimarse, formularse, y finalmente tiene que haber acuerdo entre las distintas fuerzas que conforman el Poder Legislativo para que se apruebe. En el medio de eso hay discusiones, en distintas reuniones se van discutiendo los distintos temas, etc., ¿no? Pero bueno, sintéticamente se formula, se aprueba, se ejecuta y se tiene que ir controlando. Ahora bien, ¿qué son los recursos del Estado y para qué sirve? ¿Qué hace el Estado? Bueno, vamos a hablar de ciclo fiscal. El ciclo fiscal, cuando uno habla de un ciclo, es como algo que se repite, ¿no? Que empieza y después finalmente termina, ¿no? Existe el ciclo de la vida y existe el ciclo fiscal. El ciclo fiscal comienza con el gasto del Estado, ¿sí? Se dice que es autónomo. Como que es decir, no arranca al revés, no es que el Estado tiene que cobrar para después arrancar. Vieron que yo les decía, bueno, este modelo de flujo circular que nosotros estudiamos, que relaciona a las empresas y a las familias, no nos dice en qué momento esto arranca, ¿sí? Sino como que nos puede explicar cómo se dan estas interacciones, de relaciones de producción y distribución continua, donde las empresas contratan los servicios y los factores para usar en el proceso de producción. A través de la fuerza de trabajo se generan bienes y servicios que se venden, ¿sí? Bueno, el ciclo del Estado arranca con el gasto. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene una serie de políticas decididas y para eso tiene que gastar, utiliza dinero. ¿Y cómo hace? Bueno, el Estado puede, como es emisor de los pesos, nosotros dijimos que el dinero lo crea el Estado, puede entonces decidir en qué va a gastar en la economía. Por ejemplo, en Argentina, por consenso y por un montón de luchas y demás, la educación es pública o es mixta, ¿no? Es decir, hay instituciones meramente públicas y instituciones que son mixtas, que reciben aporte del Estado para los salarios de los docentes, y después tiene cierta autogestión de ingresos y gastos la institución. Pero el Estado ha decidido, y la sociedad, de alguna manera, por consenso, ha decidido que la educación o la salud tengan estas características en el país. Entonces el Estado tiene ya, hay una decisión de una actividad económica que la va a llevar adelante todos los años, y para eso va a disponer de los recursos. Ahora bien, cuando uno dice, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Que el Estado puede, como emite moneda, puede gastar todo lo que quiera? No, claramente no, pero sí que tiene, claramente no, ¿por qué? Porque si el Estado gastara todos los pesos y abarcara toda la economía, no tendría, el sector privado no tendría incidencia, no podría participar, ¿sí? Y de hecho, no, si bien han habido en la historia experiencias donde el Estado ha tenido una incidencia en la economía mucho más grande, como puede ser lo que era una economía planificada, como fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la realidad es que los sectores privados ya están ahí funcionando y el Estado va ahí a trabajar en conjunto junto al sector privado, ¿no? Y muchas veces tiene que facilitarle recursos a través de política monetaria, de brindar créditos y demás
al sector privado para que incluso pueda funcionar más y dar más empleo. Y a la vez, mientras el sector privado genera, produce, se relaciona, contrata, vende, paga impuestos, y bueno, ahora vamos a ver cómo se da. Por otro lado, el Estado al gastar asegura también que el peso de alguna manera se convierta como en una moneda de circulación, ¿no? Porque el Estado contrata y paga con pesos. Y a la vez le dice, bueno, vos vas a tener que pagar impuestos por desarrollar esta actividad, o por ejemplo, no sé, cualquier buen vecino que tiene un comercio paga una habilitación municipal, y eso lo va, el Estado dice, sí, sí, perfecto, vos esos pesos que vos recibiste por trabajar en el Estado como salario, nosotros te lo aceptamos también como forma de pago. Y ahora bien, el Estado, ¿qué es lo que hace? De alguna manera interviene en la economía a través de la provisión de bienes y servicios y también a través de recaudar. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Entonces, ¿le saca dinero a la gente? De alguna manera sí, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver que una de las capacidades que tiene el Estado es de cobrar impuestos, ¿sí? Que sería algo que no tiene contraprestación. Es decir, cada uno de nosotros cuando paga, no sé, cuando compra un bien o servicio final, en general ese bien o servicio final está grabado por el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, y el Estado está decidiendo en ese momento parte del ingreso de cada una de nosotros, de las personas que viven en la nación, tomar una parte de eso y darle una nueva circulación en el sistema económico de acuerdo a una intención política, ¿no? Por ejemplo, los recursos del Estado se pueden utilizar para subsidiar el valor de ciertos bienes, se pueden utilizar para brindar apoyos a ciertos sectores de la sociedad vulnerable, se pueden utilizar para un plan nacional de desarrollo de infraestructura, ¿sí? El Estado tiene esa capacidad. El sector privado, si quiere hacer una inversión, la hace pensando en sus necesidades, en su proceso productivo, en su desarrollo económico. El Estado tiene que pensar más globalmente, ¿no? Ahora tiene que disponer de recursos para comprar vacunas, por ejemplo, y para distribuirlas en el país. Bueno, de alguna manera eso lo tiene que lograr. Y les decía que incide en la distribución del ingreso, ¿no? Acá tienen ahí una síntesis de cómo se da la distribución del ingreso, la creación del ingreso y cómo el Estado logra una segunda distribución del ingreso. Nosotros al estudiar a los clásicos, a Ricardo, vimos que el ingreso se distribuye de toda la riqueza que se produce a lo largo del año, se distribuye entre el pago a los asalariados, o sea, el pago del salario, y también se le paga a quienes tienen la propiedad de los factores, ¿sí? Se paga la ganancia, se paga el interés, se pagan los alquileres, etc. ¿Sí? Ahora bien, ese excedente entonces que se genera en el proceso de trabajo también va, en el momento en el cual aparece el Estado, aparte de que el Estado facilita que esa economía esté monetizada, ¿no? Dijimos que no existiría probablemente la moneda y la circulación de la moneda si no existiera el Estado. Pero el Estado luego, en esta etapa ahí secundaria que marca este esquema, le llama la distribución secundaria del ingreso. La primaria, ¿qué sería? Es la distribución entre los distintos participantes en la economía, ¿no? Entre los asalariados, los empresarios, los rentistas. También una parte de ese producto o ese valor que genera la economía va a pagos de impuestos. Perfecto. Ahora bien, el Estado después, al recaudar impuestos, ¿qué hace? Toma ingresos de alguno de los sectores de la población y los transfiere o los devuelve como una contribución social, ¿no? Como una prestación social. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Bueno, las jubilaciones, los servicios de salud, beneficios, no sé, que los parques públicos funcionen, que haya carreteras.
y hace transferencias y redistribuye de esa manera, ¿no? Es decir, uno paga impuesto a la ganancia, tiene un ingreso menor, y eso el Estado lo redistribuye en la sociedad hacia otros sectores. Puede incentivar algún sector económico, puede apoyar a algún sector de la sociedad que no tiene un ingreso suficiente, etc. Bien, vamos a ver cuáles son estos recursos que tiene el Estado, ¿no? Ya los mencionamos un poco, pero bueno, se clasifican en 3 tipos de recursos. Están los recursos corrientes, recursos de capital y recursos financieros, ¿sí? Un poco parecido a cómo es la cuenta del balance de pagos, ¿no? La cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Bien, vamos a ver cuáles son los recursos corrientes. Rápidamente están los impuestos, las tasas, las contribuciones, las ventas que generan las empresas estatales y la ganancia o renta de la propiedad, porque el Estado también tiene empresas, tiene capital, tiene participaciones accionarias en algunas empresas, entonces puede obtener intereses, dividendos, puede cobrar alquileres sobre propiedad inmobiliaria del Estado, y también el Banco Central de la República Argentina. Nosotros vimos que opera en el mercado de cambios, o sea, está ahí vendiendo y comprando dólares, puede obtener utilidades con esa comercialización. También dijimos que el Banco Central le prestaba a los bancos privados cuando necesitaban dinero, era el prestamista de última instancia, ¿no? Es como el salvador ahí cuando necesita dinero un banco que no lo tiene en un momento dado. Y también cobra, obviamente, un interés por eso. Bien, vamos a meternos un poco en qué diferencia al impuesto de estos otros tipos de recursos. El impuesto, la característica central es que no tiene una contraprestación directa. Es decir, cuando uno paga impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, o no sé, ingresos brutos, uno no está recibiendo algo a cambio directamente, ¿no? No es que si yo pagué al Estado este dinero, recibo lo siguiente. No, es indirecto, o sea, todo ese dinero va a formar parte del presupuesto, de las fuentes de recursos que tiene el Estado, y se decide en el presupuesto, en base a las políticas, al objetivo de políticas económicas y demás, y a la discusión con las otras fuerzas políticas que forman parte del Poder Legislativo, se decide cuál es el destino de esos recursos, de esos impuestos. Bien. Entonces, lo central, el impuesto, ¿qué es? Es un recurso que tiene el Estado, una fuente de recursos que tiene el Estado, por la que no representa ninguna contraprestación. Los impuestos se clasifican además, hay distintos tipos de impuestos. Los impuestos pueden ser directos o indirectos. ¿Qué quiere decir que sea directo? Es que es un impuesto que grava o que se calcula sobre una manifestación inmediata de riqueza o de ingreso, ¿sí? La riqueza sería lo patrimonial y los ingresos sería lo que uno gana en forma de salario, en forma de intereses, de ganancia, de alquiler, etc. ¿Sí? Es un impuesto directo, entonces. ¿Sí? Está directamente. Impuesto a las ganancias. Hay ganancia, o sea, se ve en el balance de esta empresa que hay una ganancia, bueno, vamos a cobrar un porcentaje de esa ganancia. Bien. También hay impuestos que son indirectos. Mencionamos un ejemplo muy claro cuando empezamos a hablar o mencionamos la actividad estatal y demás, digo, el impuesto al IVA es el impuesto al valor agregado, que para la mayoría de los bienes es el 21%. Hay algunos bienes que tienen mayor grado de elaboración o que se los quiere incentivar o bajarle el precio por un objetivo de política, como el pan, como, no sé, la carne picada. Ese tipo de productos tienen una alícuota de un 10,5%. ¿Qué quiere decir? No hay, técnicamente no es que el alcance de este curso que uno quiera cómo se calcula el IVA, ni mucho menos. Simplemente para entenderlo, uno cada vez que va y compra en una operación legal, digamos, ¿no? Cuando se emite un comprobante, el Estado se enteró que el kiosquero vendió un paquete de galletitas y
de los 121 pesos que pagó el cliente, hay 21 pesos que va a una cuenta que después los contadores tienen que presentar a fin de mes y anualmente se liquida, que es un impuesto que recaudó ese kiosco, pero que hay que pagar finalmente al Estado. Ese es un impuesto indirecto. ¿Por qué se le dice indirecto? Porque no grava a un indicio de riqueza o ingreso. Es decir, la persona que fue a comprar el paquete de galletitas puede no tener, quizás puede ni siquiera tener un ingreso que le permita salir de la pobreza. O sea, puede ser un indigente, puede ser un pobre, y aún de todas maneras estaría pagando ese impuesto. Por eso se dice que es indirecto. O sea, el Estado no sabe, no hay manera de que en ese proceso de recaudar impuestos de esa manera uno sepa o no si realmente la persona que lo está pagando tiene riqueza suficiente, tiene un ingreso suficiente para pagarlo. Bien. Como contrapartida y comentario general, en general estos impuestos tienen la ventaja de que son muy fácil, que es fácil la recaudación, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que se recaude en cada operación de compra y venta que hay en la economía, y otra es esperar que los contadores a final de año armen el balance de cada una de las empresas, se determine la ganancia, y ahí, bueno, hay que cobrarle un porcentaje a las empresas, o que las personas con los bienes personales declaren todas las propiedades que tienen y paguen en función a eso. Es mucho más sencillo, listo, a cada cual que quiere comprar algo paga un poco. Bien. También los impuestos se pueden caracterizar como progresivos o regresivos, ¿sí? Eso, ¿qué quiere decir? Cuando un impuesto es progresivo, el porcentaje que se cobra es más grande a medida que aumenta la manifestación de ingreso o riqueza que está grabando. Hablamos del impuesto a las ganancias, ¿no? No paga lo mismo una empresa que gana 1 millón de pesos al año que una que gana 100.000 millones de dólares al año, ¿sí? Se paga más cuando la ganancia es más grande, ¿sí? Y hay una escala, ¿no? Uno puede entrar a ver la escala del impuesto a las ganancias en este momento y ve que, bueno, si la empresa gana, ahora no la tengo presente exactamente la escala, pero hay distintas escalas según cuál sea el monto de ganancia anual, se va pagando. Paga más el que gana más. Eso lo diferencia del IVA, ¿no? Porque el IVA es decir, bueno, todos pagan el 21%. Y esto, un ejemplo que sería, bueno, mira, si vos ganaste 10.000, pagás el 10%. El 10% de 10.000, ¿cuánto es? 1.000. Bueno, paga 1.000, ¿sí? Si vos ganaste 20.000, no pagás el 10%. O el 10% que sería 2.000, entonces paga proporcionalmente lo mismo. No, un impuesto progresivo dice, no, vos vas a pagar el 12%. ¿Sí? Entonces el 12% de 20.000, ¿qué sería? El de 1.200, 2.400 pesos, ¿sí? Es progresivo. Si hubiera sido lineal, estaría pagando 1.000 uno y 2.000 el otro. En este caso paga 1.000 el que gana 10.000 y paga 2.400 el que gana 20.000. ¿Sí? Aporta un poco más el que tiene más ganancia. O el que tiene más patrimonio, por ejemplo, si fuera un impuesto progresivo al patrimonio neto o al patrimonio de las personas. El que tiene muchas casas y demás, bueno, si vos tenés 10 casas va a pagar más que proporcionalmente. Bien, es progresivo. Y un impuesto regresivo sería al revés, que vaya pagando proporcionalmente menos el que más tiene, ¿sí? Un impuesto regresivo. En general, también se analiza, se puede escuchar que a veces hablan y se dice, bueno, Argentina es un país que tiene una estructura impositiva que es progresiva, otros que dicen no, que es regresiva. O sea, como que se le cobra, cuando se dice eso, decís, en general, si uno analiza globalmente,
pareciera ser, si fuera progresiva, pareciera ser que los que más tienen pagan más que proporcionalmente. Si fuera regresiva, podría ser que está, como, no sé, como el IVA es muy importante, al final pagan más los más pobres que los más ricos, a lo mejor. Bueno, entonces los impuestos pueden ser directos o indirectos, según si grava una manifestación directa de riqueza o ingreso, o si no la grava. Y progresivo o regresivo, según si el porcentaje que cobra va aumentando o va disminuyendo conforme aumenta el ingreso o riqueza que está grabando. Bien. Aparte de los impuestos tenemos las tasas. También son recursos tributarios, o sea que tiene el Estado, pero en ese caso sí está vinculado a una contraprestación. Estas son las empresas monopólicas de comunicaciones. Me estuvieron volviendo loco todo el día. Están a pleno. Vendieron una base de datos donde estoy, se ve. Bueno. La tasa general de inmuebles. Bueno, con la tasa general de inmuebles se tiene que mantener limpia la ciudad, ¿sí? Tiene que haber alumbrado público, hay un montón de contraprestaciones del Estado por que se sostienen presupuestalmente con el dinero que se recauda para ese motivo. Las contribuciones especiales, hay también una contribución, pero son vinculadas a la seguridad social, ¿no? La contribución patronal, en una liquidación de los salarios, hay un aporte del trabajador y un aporte del empleador que se destina luego al sistema de salud, al sistema de jubilación y demás, a la seguridad social. Eso es una contribución especial. Después también, bueno, vimos que las empresas del Estado, YPF, vende combustible y eso genera obviamente un ingreso. Una caja todos los días entra plata y bueno, eso es un ingreso también para el Estado. Y finalmente dijimos que bueno, puede haber ahí cierta renta de propiedad, ganancia, dividendo de empresas públicas y demás. Bien. Nosotros dijimos que todo lo que vimos antes son los corrientes. ¿Por qué sería corriente? Porque es lo que tiene que ver con la actividad de todos los días del Estado, ¿no? El Estado todos los días recauda impuestos y todos los días también le va diciendo, bueno, mirá, vos tenés que pagar esta tasa, y también todos los días las empresas públicas funcionan y venden bienes y servicios y obtienen un ingreso por eso. Después también están los recursos de capital, que tiene que ver con ingreso en pesos por la enajenación de activos, por la disminución de existencia. ¿Qué sería? Y bueno, tenés ahí un stock acumulado y se vende, eso es un ingreso de capital, ¿no? Y las variaciones positivas de depreciación y amortización, así como transferencias recibidas con el objeto de financiar gastos de capital. Básicamente es todo lo vinculado con la enajenación de propiedades del Estado. Y los ingresos provenientes de fuentes financieras. ¿Sí? El Estado puede emitir documentos financieros y con eso obtener ingresos, ¿sí? O puede vender también posiciones, activos financieros que tiene, los vende y en el mercado, ¿no? Así como uno va y vende un bono bueno, uno no, pero quienes se dedican al mercado de capitales, ¿sí? Que tienen, no sé, hizo una inversión y compró un título de deuda de una empresa privada, y en un momento puede ser por el cual le presta dinero a una empresa privada y la empresa privada paga cada tanto un interés o paga un cupón o paga a final de año. Cuando lo vende obtiene también pesos, ¿no? Y también el Estado puede emitir títulos de deuda, ¿no? A veces habrán escuchado decir, el socialismo, por ejemplo, siempre decía, ahora hay otra gestión, bueno, está ahí Hapkin, pero acá en Rosario siempre va a haber un fondo del Banco Municipal y se está buscando inversionistas y eso se va a destinar para este y este otro fin. Bueno, ¿no? O sea, se hace una emisión de un título de deuda con el compromiso de a quien compra esos títulos pagarle cada tanto un interés
y en un momento devolver el capital también. Bueno, eso le provee recursos al Estado. Ahora viene el Estado, ¿para qué recauda? Para gastar. Y dijimos que, aunque esta presentación debería estar al revés, pues yo dije, se arranca con el gasto. Bueno, arranqué al revés yo. Pero el Estado siempre gasta y después ve cómo se financia, ¿sí? Bien, así como tenemos recursos corrientes de capital y financiero, el Estado tiene también gastos o usos corrientes de capital y financieros. Bien. Las destinaciones o erogaciones que están vinculadas con las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, así como el pago de intereses por deudas, son gastos corrientes del Estado. ¿Sí? ¿Qué sería la actividad de producción y producción de bienes y servicios? Bueno, desde toda la función pública, los funcionarios todos los días trabajando, eso genera una erogación, un gasto por pago de salarios, se compran los insumos para que las oficinas funcionen, se contrata internet, todo lo que necesita el Estado para funcionar, para tener ahí a la burocracia recibiendo trámites, si tiene un departamento de sistema que va administrando todos los turnos, ahora que estamos acostumbrados a los turnos y demás para vincularnos al Estado, todo lo que hace todo el día el Estado, gasta, necesita recursos, igual que cualquier otro ente u organización que tiene actividad económica. Bien, después están los gastos de capital, que tiene que ver con la compra o adquisición de bienes materiales e inmateriales y inversiones financieras que incrementan el activo del Estado. Y finalmente, o sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer una ruta. Bueno, ahí está creando un capital el Estado, y eso es un gasto de capital. O vamos a, no sé, cuando surgió el tema de Vicentín, no sé si se enteraron que hace un tiempo hay ahí una empresa que era muy grande y que tenía una gran incidencia en la comercialización, entre otras cosas, de aceites, derivados de granos, de oleaginosas y de cereales, que de repente presentó la quiebra. En un momento el sector público, como política de Estado, dijo, nosotros vamos a comprar esta empresa que está fundida. Y vamos a sostener a todos los sectores a los cuales, a todas las empresas, organizaciones, a las cuales esta empresa con la quiebra no les va a pagar todo lo que les tiene que pagar, lo que les debe, y de esta manera vamos a intervenir también en el mercado del trigo, de la soja, del maíz y la exportación y demás. Bueno, eso sería una adquisición, un gasto de capital. Y después están las aplicaciones financieras, que tiene que ver con la disminución del endeudamiento o la inversión financiera del sector público. ¿Sí? La disminución del endeudamiento, bueno, cuando ahora se está negociando ahí con el Fondo Monetario Internacional, si se renegocia la deuda, que no vamos a pagar todavía, que necesitamos pagarlo más adelante, bueno, cuando el Estado es financiado, ya sea en pesos o en moneda nacional o en moneda extranjera, recibe dinero y en algún momento ese dinero hay que, aparte de pagarles el alquiler de ese dinero, o sea, el interés, en algún momento hay que devolverlo. Bueno, una aplicación financiera entonces es cancelar el capital de la deuda que tiene el Estado. Bien. Ahora vamos a ver un poco un ejemplo. Nosotros podemos ver que el Estado puede gastar y con ese gasto puede incidir en distintos sectores de la economía. Vamos a analizar dos gastos del Estado. Uno es el subsidio a la energía y otro el interés de la deuda. Voy a agarrar el marcador. ¿Qué hora es a todo esto? Track, 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 track. Ta, ta, ta. Esto es lo que quiero. Bueno, perfecto, venimos muy bien. Bueno, vamos a agarrar el láser. ¿Dónde está el láser? Acá. Spotlight, listo. Bien.
¿Qué es esto? Es una gráfica que nos permite ejemplificar cómo puede incidir de distinta manera. Ahí se me gana. Vení de nuevo láser. Ahí está. Perfecto. Este no era, undo, muy bien, perfecto. Este, bárbaro. Ahí está. Ahora, ven que puntualizo ahí una parte y otra y listo. Bien, bárbaro. Gasto público, bien, vamos a ver. Esta es una gráfica de 2 dimensiones. ¿Por qué tiene 2 dimensiones? Porque en una mide una cosa y en otra mide otra, ¿no? Acá dice, arranca en 0% y va hasta el 50%. ¿Sí? Perfecto. Dice, Argentina, participación en el gasto corriente en porcentaje. Bueno, tenemos por un lado subsidio a la energía, línea que va acá, ahí, y la línea azul que va y que arranca cerca de un 16% y termina en un 45%. Ahora bien, abajo ¿qué dice? Es la escala en el tiempo, el paso en el tiempo, ¿no? Esto entonces es una gráfica que analiza la participación en el total del gasto corriente del Estado de 2 usos de los recursos del Estado. Uno, el subsidio a la energía. ¿Qué sería el subsidio a la energía? Bueno, que el Estado le paga a las empresas que realizan desde que sacás del fondo de la tierra el petróleo hasta que llega a las estaciones de servicio, les da un porcentaje, un dinero, para que el precio del combustible no sea tan alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un objetivo de promocionar a la actividad económica, de alguna manera mejorar el ingreso de las personas porque tengan que gastar menos en el transporte, etc. Que no sea tan caro también tener un transporte público, etc. Bueno, entonces, subsidio a la energía. Y por otro lado, pago de intereses de deuda. Dijimos que los dos son recursos corrientes. Vemos entonces que el Estado en 2015 gastaba más o menos lo mismo en subsidiar energía y en pagar intereses de la deuda, ¿no? 19% pagaba de deuda y 16% del total del gasto se destinaba a controlar o subsidiar el valor de la energía en el país, el valor al cual se distribuye la energía en el país. Ahora bien, a lo largo del tiempo, desde 2015 hasta el 2019, lo que terminó ocurriendo fue que se empezó a destinar cada vez menos recursos, hasta que llega al 9% en el 2019, para subsidiar a la energía. Y por otro lado, como se fue incrementando la deuda, fue necesario gastar cada vez más en intereses de deuda. ¿Qué quiere decir entonces? Que en 2019, del 100% de recursos totales del Estado corrientes, de gasto de Estado corrientes, perdón, el 45% fue a parar a pagar intereses de deuda. ¿Sí? El gasto del Estado puede ir a parar a distintas manos. ¿Sí? Si vos subsidias de la energía, va a parar a todos los que usan energía. Si vos se lo tenés que dar a tenedores de bono de deuda porque te endeudaste, la realidad es que es una lástima, pero estuviste gastando casi la mitad de todo lo que tenías para pagar y hacer el servicio, honrar esa deuda. Bueno, vamos a ver ahora qué es, cómo se analiza, así como nosotros decimos, bueno, el sector externo se evalúa a través del dinamismo, la incidencia, la repercusión de operar entre residentes y no residentes, o sea que los residentes nos relacionemos con el exterior, lo veíamos en el balance de pago. En el Estado se hace también un balance, no confundir, no es lo mismo el balance de pago que el balance fiscal o el balance del Estado. Atentos a esto porque puede uno confundirse. Puede haber una pregunta que diga, ¿el balance fiscal resume las operaciones de comercio internacional de residentes con no residentes? No. Está el balance de pago, que es el sector externo, y el balance fiscal, que es el sector público. Bien, ¿qué es el balance fiscal? El Estado tiene que, igual que cualquier persona o empresa, tiene que tener algún tipo de balance, tiene que ver cuántos recursos tiene
y cuánto está gastando, ¿no? Bien. Se hace entonces el balance fiscal. ¿Y qué se hace? Se suman los recursos corrientes y se le restan los gastos corrientes, excluidos los intereses, el pago de intereses de deuda. A eso se lo llama el resultado económico. ¿Qué quiere decir? Con todo lo que hago cotidianamente, con lo que recaudo y la actividad que desarrollo todos los días como Estado, ¿cuánto me está sobrando o estoy gastando de más? A eso se le llama resultado económico. A eso se le suman los recursos de capital y se le restan los gastos de capital, excluido una vez más los intereses de deuda, y se obtiene lo que se llama el balance fiscal primario o el resultado primario. Entonces, van a escuchar a veces que se dice, bueno, Argentina tiene un superávit primario de un 5% del PBI. Muchas veces se habla en términos de porcentaje del producto. O de, no sé, 5.000 millones de dólares. Perfecto. ¿Sí? O sea, el Estado funcionando todos los días sin tener en cuenta que hay que pagar intereses de deuda, tiene este resultado. ¿Y por qué es útil ver esto? Bueno, porque cuando se evalúa la política económica, de alguna manera tiene que haber una relación entre los recursos y los gastos, ¿sí? Si uno tiene un balance fiscal primario equilibrado, ¿qué quiere decir? Que el Estado, a través de la actividad económica del resto de los sectores, cobra impuestos y va ahí teniendo incidencia, puede pagarle al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, puede administrar la actividad económica, regularla, presta servicios y le alcanza con lo que se va generando, está equilibrado. Pero, atenti, que no estamos teniendo en cuenta que un país como Argentina paga todo el tiempo, vimos que el 45% de los recursos corrientes en 2019 era pago de intereses. Entonces, el resultado primario, ¿qué sería en definitiva? ¿Cuánto tiene, si es que tiene, de recursos para pagar la deuda? ¿Sí? Entonces, el resultado financiero final es lo que le sobra o le falte al Estado, restándole los intereses de pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se analiza separado? Bueno, porque por un lado uno tiene que evaluar todo lo que necesita hacer el Estado y ver si lo está pudiendo financiar adecuadamente, pero por otro lado también tiene que ver y decidir cómo va a ser para honrar la deuda, porque lo que le ha pasado a la Argentina cuando ha dejado de pagar los intereses de la deuda, a esa decisión unilateral se la llama bueno, ahora no me está saliendo la palabra, pero seguro que a alguno de ustedes se le ocurre, lamento pasar por esto. Cuando se decide unilateralmente que uno no paga la deuda, el país queda aislado y pierde relaciones con el resto del mundo, ¿sí? Y hay sanciones en general. Ha llevado mucho tiempo arreglar esa decisión en el 2001 cuando se decidió suspender el pago de la deuda, pero se decidió sumar, ¿por qué? Porque la fuerza política que estaba agarraba y veía el balance fiscal primario y decía, no tenemos ni siquiera para mantener esto funcionando, ¿cómo vamos a pagar deuda? Bueno, vamos a dejar de pagar deuda, después vemos. Bien, entonces el balance fiscal puede ser superavitario o deficitario. Nosotros decíamos, el balance de pagos... Profe, una pregunta. Sí, adelante, perdón. Cuando no pagas la deuda, ¿puede ser que llame default? El default, exacto, perfecto. Muchas gracias, Octavio. No lo estaba pudiendo, no aparecía la idea, no aparecía. El default de deuda. Entonces nosotros decimos, bueno, el Estado gasta y recauda. Y se analiza. ¿Qué se hace? Se hace un balance, que se le llama balance fiscal. Ese balance fiscal se hace a dos niveles. Primario es todo lo que se recauda en lo corriente, y los gastos corrientes para que funcione. Todos los días el Estado hace algo, más allá, sin analizarlo y sin poner ideología de antemano, todos los días el Estado hace algo, está tomando acciones, produce, distribuye, ordena, sanciona,
te manda el auto a un corralón. Bueno, toda esa actividad genera gastos y se tiene que ir sosteniendo eso. Tiene que haber pesos todo el tiempo para que eso también se pueda llevar adelante. Recursos corrientes versus gastos corrientes. El resultado fiscal ese es el primario, ¿sí? Sumado el resultado de operaciones de patrimoniales o de activos. Y ese resultado puede ser superavitario o deficitario. Se puede escuchar, lo pueden hablar, y dice, el Estado de Argentina tiene un déficit constante. Un déficit primario sería que no puede recaudar lo necesario para todo lo que gasta cotidianamente, ¿sí? No alcanza, o sea, al final se suma cuando el contador empieza tac, 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 suma y resta, faltan pesos. Eso sería un déficit. Podría ocurrir que tiene un superávit. Argentina en general, ahora con el pago de deuda y demás, sí, tiene déficit. O sea, el resultado financiero final en general es con déficit porque es un país que ahora en este momento acumula mucha deuda, tiene que pagar mucho capital y cada tanto tiene que ir cancelando también capital. Entonces, sintetizando, y también para no confundirnos, lo digo nuevamente, uno puede analizar el balance fiscal y decir hay un déficit o un superávit fiscal, primario o financiero. ¿Y eso qué significaría? Bueno, si el Estado Nacional tiene un déficit primario, quiere decir que lo que recauda no es suficiente para pagar los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes. Y podría ser superavitario, la situación contraria. En general, cuando un país crece, ¿sí? Cuando la actividad económica está en ascenso, la circulación económica, las relaciones de producción y distribución fluyen más rápidamente, hay más negocios, hay más contratación y en cada una de esas transacciones el Estado recauda más. Por eso que ahora vamos a ver Keynes, un pensador que analiza este ciclo de cómo el Estado puede intervenir en la economía y a través de un déficit quizás de en un tiempo anticipar, adelantar actividad económica, eso termina teniendo incidencia en la actividad económica en general y termina finalmente pudiendo autosostener una decisión de gasto inicial, ¿sí? Por eso también que se dice que el Estado tiene, es un actor que es autónomo, gasta autónomamente. Puede decir, si ahora tengo que agarrar y comprar vacunas, lo bueno sería que las vacunas se las estemos comprando a una empresa argentina, ¿no? Por eso generaría mucho más dinamismo económico, salario, ganancia de empresarios nacionales, estarían todos menos enojados. Bueno, ¿no? Pero el Estado ahí tiene que tomar una decisión y después ve, a veces tiene que ver cómo lo paga, más cuando son situaciones particulares no anticipables. Imagínense que el presupuesto que se decidió un año antes no tenía en cuenta un COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay ahí cuestiones que exceden a la capacidad de planificación, obviamente. Bueno, vuelvo a la presentación para terminar ahí. Esta la terminamos y vamos a empezar a compartir la de Keynes. ¿Para qué vimos todo el Estado? Bueno, tenemos que tener en cuenta que aparte de las familias, las empresas, los bancos, el sector externo, tenemos al Estado. El Estado, dijimos, recauda, cobra contribución y presta servicios, cobra tasa y presta servicios, y aparte de emitir dinero, que lo vimos en la clase pasada, cobra impuestos y gasta, funciona. Tiene ahí un montón de gente contratada que todos los días cumple alguna función social en el proceso de producción y distribución también. La policía, no sé, no, vamos a mencionar algunos ahí nomás. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿A dónde te tengo? Ah, tengo que abrirlo. Acá, Keynes. Presentación de Keynes. Estas dos presentaciones las subí ahí mismo. No es necesario editar. Ok. Perfecto. Entonces, Zoom Meetings, taca, taca. Tic, tic, tic. ¿Para qué tengo tantas cosas abiertas? Después no encuentro lo que tengo que mostrar. Tac, tac, tac. Descarga. No sé qué, no sé cuánto. Demonios.
Keynes. Ok, perfecto, Keynes, muy bien. Arrancar presentación, tendrían que estar viendo sistema keynesiano, nota sobre Juan Manuel, en realidad John Maynard Keynes, 1883-1946. ¿Ven eso? Sí, profe. Bárbaro, perfecto. Bien, bueno, este pensador, vamos a hacer una revisión rápida. Lo anticipé la clase pasada, es un pensador que tuvo la capacidad de ser parte de la academia, donde en esa época dominaba quizás en los discursos académicos la visión neoclásica, ¿no? Una visión que cree que el capitalismo es un sistema que se autorregula muy bien y que distribuye todo muy justamente, cada uno recibe su contribución, es como una perspectiva muy amena y poco crítica del sistema. A Keynes le toca vivir un momento del mundo que se dieron grandes crisis económicas en lo que es el mundo de europeo occidental, Estados Unidos centralmente. Y él tuvo quizás como la capacidad, siendo ahí un estudioso de una escuela que enseñaba de alguna manera a entender al mercado como el gran mecanismo de funcionamiento, a él le toca atravesar un momento en el cual el capitalismo de alguna manera no funciona bien, ¿no? O sea, la crisis del 20 y del 30, la más famosa es el crack del 29, que se hizo famosa porque hubo un colapso bursátil en Estados Unidos, pero la realidad era que la economía mundial andaba mal después de la Primera Guerra Mundial, hubo crisis en los países centrales europeos, arranca todo el proceso donde se empiezan a armar los países y Europa empieza a crecer, pero por una cuestión militar y no por una economía sana que funcionaba adecuadamente. Pero bueno, en definitiva, la crisis del 30, la más importante, evidencia un capitalismo que tiene empresas que están subocupadas, empresas directamente que cierran, mucha gente desempleada, es decir, todas las operaciones, este flujo diario monetario y real, el flujo real y flujo monetario, el producto y el ingreso, no era suficiente, no era suficiente para tener a las empresas funcionando a todo vapor, y tampoco para tener a la gente empleada, y obviamente cuando sucede eso, el Estado no puede recaudar para sostener las jubilaciones de los jubilados, no puede ahí reparar los baches, o sea, una economía que estaba en general disminuida, ¿no? Y él empieza a hablar de la demanda efectiva, ¿no? Él lo que es un pensador que analiza. Nosotros cuando veíamos los conceptos de producto e ingreso, decíamos que el producto se puede analizar, ¿no? La riqueza anual que se genera, ¿no? El producto dijimos que es la sumatoria de bienes y servicios finales producidos dentro del país a lo largo del año. Que ya los clásicos nos hacían entender que esa en definitiva termina siendo la riqueza, ¿no? Es la producción. Pero desde una perspectiva del gasto, nosotros también dijimos que uno puede analizar según el uso que se le da a las cosas, el producto, la riqueza anual, ¿no? Que se genera, la producción anual. Y dijimos que los economistas habíamos decidido dividir en consumo, inversión y gasto del Estado, ¿no? Keynes agarra y dice a esa sumatoria de todos los gastos que se hacen en actividades de consumo, de inversión, y todo lo que hace el Estado, que puede ser consumo e inversión, él a eso lo llama la demanda efectiva. Sería como la compra que hay en la economía, ¿no? O sea, se compra para consumir, se compra para invertir y se compra el Estado, gasta el Estado, ¿sí? Toda la actividad económica puede ser resumida en esa demanda, ese consumo, por decirlo de una manera. Pero también dice, hay una demanda potencial, ¿no? O sea, en un momento de crisis, la demanda efectiva es inferior a todo lo que podría producir la economía, ¿no? Porque tiene, como dijimos, en una crisis hay empresarios que no quieren seguir invirtiendo, hay empresarios que necesitan quizás reducir la actividad, pues se le acumuló stock de mercadería, y decide probablemente
desemplear personas, o baja la cantidad de horas adicionales que contrata, reduce, dependiendo de cuáles son las restricciones que tiene, ¿no? Una empresa en un lugar, en un tiempo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, con la pandemia vimos que hubo una regulación para que ante una crisis no se redujera el empleo y se tratara de sostener eso con un subsidio. Bueno, lo que Keynes dice es, la demanda efectiva, lo que efectivamente se está gastando la economía, puede ser inferior a la potencial. ¿La potencial qué sería? Si todo funciona bien y a todo el mundo le está yendo bien, se produce más, se genera más valor, se generan más ingresos, el Estado recauda, tiene para gastar, los empresarios están felices porque todos los días la caja es positiva, tiene dinero y dice, bueno, esto lo pongo en una inversión financiera, voy a ampliarme. Entonces se podría gastar más, la economía en su totalidad podría gastar más. Entonces es el primer pensador que, a contrario de los neoclásicos, que decíamos, los neoclásicos decían, bueno, el mercado, el capitalismo logra distribuir todo bien, de la manera más justa, y la mejor manera de asignar recursos escasos es el mercado. Lo que él ve es una sociedad de mercado, un capitalismo, que no lograba hacer eso bien, porque o sea, a la sociedad no le sirve, primero al empresario no le sirve tener desempleada parte de, ¿para qué la armó la fábrica? Si no va a ser para tenerla con insumo y con gente laburando. Al sector privado o empresario no le sirve que haya una crisis, que la demanda sea inferior. Al Estado no le sirve porque recauda menos, tiene que sostener más gente, se le empieza a quejar a todo el mundo porque no alcanza, porque no repara los baches, porque los salarios estatales no se aumentan, o porque se pagan tarde los salarios. Al Estado tampoco le sirve. Entonces, de alguna manera, la sociedad globalmente necesita que se esté siempre lo más cerca de lo potencial. De todo lo que se puede usar la economía, tendría que usarse. Entonces, Keynes es el primer pensador que dice, guarda. Guarda porque el mercado puede dejar a la sociedad en equilibrio sin que se utilice todo. Habiendo desempleo, habiendo fábrica parada, habiendo fábrica que quiebran. Sí, eso puede pasar. No es verdad que el capitalismo, con su modo de funcionamiento, la competencia, el capital privado, la búsqueda de la ganancia, la disputa de poder y demás, no es verdad que siempre va a estar generando un equilibrio equilibrado. Puede haber en el capitalismo algo que está en equilibrio, pero que está desajustado con lo que más beneficia a la sociedad, que es estar siempre a pleno, o sea, que todas las personas estén empleadas, que las fábricas que se hicieron para trabajar puedan todos los días utilizarse para hacer producción y así generar ganancia, renta y salario. ¿Y eso cómo lo conceptualiza? Es eso, agrega este concepto y se guarda. El gasto, la inversión y el gasto del Estado puede ser inferior, y a esto lo llama la demanda efectiva, y a lo otro lo potencial. Si lográramos que todo el mundo se convenza de gastar nuevamente, de invertir las empresas, volveríamos a salir de la crisis, tendríamos pleno empleo, no habría desempleado y todo vuelve a funcionar como el capitalismo dice que funciona todo, ¿no? Entonces es un pensador que pensó en un sistema que puede estar desequilibradamente equilibrado. Vamos a volver a la presentación. Pam, pam. Ahí está. Bueno, la demanda efectiva. Bueno, esto un poco ya lo expliqué. Bien, y esta discusión, lo que en definitiva Keynes discute es la ley de Say, que la mencionamos en el encuentro pasado, que es como una ley que fue de un economista clásico francés que se llamaba Jean-Baptiste Say, o Juan Bautista Say, que decía, este pensador
decía muy interesante, algo muy interesante y que tenía que ver con la época en la cual él escribe, que es época de la revolución industrial, donde el capitalismo empieza a explotar, ¿no? Una tasa de crecimiento muy grande. Él lo que veía era que este dinamismo de los burgueses y la producción para obtener ganancia y contratando ahí a los trabajadores por un salario, crecía mucho. Entonces era como que, dice, la oferta crea su demanda. Todo lo que se empieza a hacer, de alguna manera se vende. Keynes es un economista, como les decía, que dice, no, guarda porque aunque funcione el mercado bien, que todos querramos tener ganancia, que nosotros todos queremos tener el máximo bienestar y competimos y qué sé yo, eso puede pasar que no se cumpla con equilibrio, que no todo lo que se produce vaya al mercado. Entonces decíamos, bueno, ingreso, producto, lo resumimos en consumo más inversión y gasto del Estado, que es inversión o consumo privado. Ahora bien, vamos a analizar, dice Keynes, yo para poder pensar este problema de una demanda efectiva que es menor a lo potencial que puede producir una economía, por eso es que se dice que él fue como el creador de la macroeconomía, porque él empezó a pensar globalmente y dice, a ver, si yo me abstraigo, digo, bueno, la demanda efectiva es el consumo, la inversión y el gasto del Estado. Bien. Y dice, bueno, ¿cuáles son los determinantes de cada uno de estos componentes, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera hace que el consumo sea elevado o que crezca el consumo en una sociedad o no? ¿Qué es lo que hace que la inversión crezca o baje? Los gastos de inversión, ¿no? De reposición, de equipos y de compra de nuevos equipos, de armar nuevas fábricas. ¿Y qué es lo que determina el gasto del Estado? ¿Para qué? Y para poder pensar cómo incido en esos gastos para que la economía vuelva a crecer y la demanda efectiva sea lo más parecido al producto potencial, ¿sí? Para salir de una crisis económica. Entonces lo que él piensa es que, bueno, que el determinante principal del consumo es que de alguna manera todas las personas que percibimos un ingreso gastamos una proporción del ingreso, lo destinamos al ingreso, ¿sí? Es decir, si yo gano 1.000, yo gasto un porcentaje de eso. ¿Cuánto gasto? ¿El 70%? ¿El 95%? Bueno, cuanto más pobre uno, obviamente gasta más de todo el ingreso que tiene porque no puede ahorrar, no puede separar un poco de dinero, ¿no? Entonces, de todo el ingreso, la economía en su globalidad consume una proporción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros necesitamos que crezca el consumo para que se active la economía, tiene que cambiar o la proporción de lo que gasta la gente, de su ingreso, es decir, no sé, con políticas económicas lograr de alguna manera desincentivar el ahorro e incentivar la compra, el gasto, o tiene que crecer el ingreso, o sea, tienen que crecer los salarios, la ganancia, la renta, entonces al crecer el ingreso va a aumentar el consumo. Ahora, el otro componente importante es la inversión, dijimos. ¿Qué era la inversión? Rápidamente. Se gasta para armar o para crear nuevos medios de producción o para mantener en funcionamiento lo que ya tenemos. Inversión neta o inversión de reposición. Y la suma de las dos era la inversión bruta, habíamos dicho. Bien. Ahora bien, ¿quiénes son los que hacen la inversión? Dice Keynes. Él lo que piensa es que la inversión es el gasto, son decisiones. La que hace crecer es obviamente la inversión neta, ¿no? Es decir, que los empresarios todo el tiempo estén armando nuevos negocios. Eso es lo que puede reactivar la economía, siempre y cuando el negocio es fructífero, ¿no? Ahora dice, bueno, ¿cómo deciden los empresarios? Lo que Keynes se dedica a analizar el comportamiento empresarial y lo que termina concluyendo es que el empresario se comporta como un espíritu animal, dice. Los animal spirits guían las decisiones de inversión de los empresarios, dice Keynes. ¿Qué quiere decir eso?
Así que el empresario cuando planifica una inversión, una decisión de ampliarse, tiene que fijarse una expectativa de cómo va a ser la economía en ese sector. Se tienen que dar un montón de cuestiones para que ese negocio que él está pensando funcione. Y eso es una suerte como por eso dice que es un animal spirit, es como una premonición, ¿no? Pensar que va a pasar el futuro. El futuro es incierto, dice Keynes. O sea, el núcleo de lo que se necesita para que haya crecimiento en la economía, que es la inversión, que haya más negocios, depende de las expectativas que tienen estos grupos concentrados empresarios del futuro, dice. Y el problema, dice, que este componente de la demanda, la inversión, se comporta de una manera procíclica, ¿no? Es decir, cuanto mejor va y crece la economía, más se ve incentivado el empresariado a seguir invirtiendo, porque de alguna manera pensás que si todo va bien, todo va a seguir bien. Y por lo contrario, la inversión se retrotrae, es un gasto que ante una crisis, ¿no? Donde se dilapidan el valor de las acciones de las empresas en Wall Street, como en el 29, se quiebran empresas, hay desempleado, el desempleo es menos salario, es menos compra para las empresas también. Los empresarios no van a poner plata, pero ni de ninguna manera, dice Keynes. Tienen expectativa de que los negocios van a andar mal, ¿por qué van a gastar ahora? ¿Por qué van a poner plata en la economía? Bueno, a esta expectativa de la ganancia futura, él la llama eficiencia marginal del capital, le da un nombre ahí más técnico. Y también dice, bueno, la tasa de interés también guía a los empresarios, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué el Estado dice, bueno, vamos a incentivar la economía, pero necesitamos que las empresas produzcan más? Para eso vamos a dar un préstamo subsidiado para que amplíen su planta o para que decidan abrir nuevos puntos de venta y eso incentive la producción y la venta. Ahí lo que el Estado dice, te voy a cobrar más barato prestarte plata, bajar la tasa de interés. El empresario que utiliza recursos financieros de todas las sociedades canalizadas a través de la banca, sea pública o privada, después tiene que ir devolviendo mes a mes esa plata y tiene que pagar un interés por eso. Entonces, cuanto más bajo el interés, más redituables son los negocios que abre una empresa. Por eso también la tasa de interés determina el nivel de gasto en inversión de la economía en un momento. Bien, finalmente, el último componente de la demanda efectiva es el gasto del Estado, que dijimos que puede ser consumo o inversión. Y hay quienes dicen, claro, el Estado es un sujeto que no necesita obtener ganancias. O sea, sí, las empresas tienen que tener ganancias porque, como vimos anteriormente, el sector público de alguna manera tiene que sostener su funcionamiento, ¿no? O sea, el Estado puede arriesgar a gastar y después cobrar, pero bueno, en algún momento los pesos le tienen que ingresar también todos los días, ¿no? Porque tiene que pagar los salarios, porque tiene que pagar a las empresas contratadas, porque tiene que comprar los útiles de oficina, tiene que pagar internet, todo lo que cualquier organización que está inmiscuida en la producción y distribución tiene que hacer. Pero dice Keynes, ante este escenario de crisis económica donde no se consume o se consume menos porque hay menos salarios, ¿sí? O sea, al haber desempleados, la totalidad de ingreso que se genera en forma de salario es menor, o sea, va a haber menos consumo. Dijimos que los empresarios no se van a animar a invertir en un momento donde todo cae, ¿no? Ante un escenario negativo, la inversión es difícil que sea el motor de la economía, que reactive la economía y que pueda llevar el nivel de actividad económica o gasto, la demanda efectiva, a un nivel de pleno empleo nuevamente. Dice, claro, el secreto está en el Estado. El Estado toma sus decisiones no en función de obtener una ganancia, sino toma sus decisiones en función
de objetivos que tiene como Estado. El objetivo del Estado Nacional, que es bueno, garantizar la libertad, los derechos laborales, los derechos humanos, que haya empleo, educación, salud, ¿no? Esos son los objetivos de alguna manera del Estado. Y para que eso, en una economía capitalista con intervención del Estado, para que eso se dé, ¿qué necesita el Estado? Que todo vuelva a funcionar a tope, que se vuelva a contratar a las personas, que haya más operaciones económicas todos los días para poder recaudar impuestos y seguir funcionando. Entonces, Keynes lo que dice es, claro, el Estado puede decidir agarrar y destinar, dice, bueno, vamos a reparar todos los baches de la ciudad. Ahora, cuando el Estado gasta para reparar todos los baches de la ciudad, primero que tiene la capacidad de captar recursos, ahorro de la sociedad, del empresariado que no está queriendo quizás invertir en la actividad económica, los capta y los puede derivar para reparar, por ejemplo, los baches. Y ahí empieza a operar lo que Keynes inaugura, que es un concepto que es el multiplicador del gasto, ¿no? Dice, porque no solo es importante que el Estado pueda pensar de una manera ajena a la ganancia futura, porque le permite en una crisis decidir de todas maneras gastar, activar la economía. La incidencia de que el Estado gaste, dice, tiene un efecto multiplicador en la economía. ¿Qué sería esto? Vieron que cuando hablamos de... Este es un concepto que es importante y que... Bueno, todos son importantes, pero me interesa mucho que lo podamos comprender cómo Keynes pensaba. Nosotros la clase pasada vimos, creo que todos los que estamos acá estuvieron en la clase de sector monetario, ¿no? Bien. Keynes, nosotros habíamos visto que Violeta, Pablo ahí depositaban o pedían dinero, y con esa secuencia de que alguien deposita y otro pide, pero lo pide y lo tiene depositado, el sistema bancario iba generando dinero, produciendo dinero bancario, ¿no? ¿Sí? Porque uno depositaba 200, el Estado le obligaba al banco a guardar un porcentaje, pero prestaba el resto. Pero ese resto lo prestaba Pablo, pero a lo mejor Pablo ese dinero lo tenía en la cuenta bancaria y lo iba usando, pero el banco ese dinero de todas maneras lo podía tomar y volver a prestar, ¿no? Entonces, una y otra vez, al estar vinculados depositantes o quienes piden créditos a los bancos, ronda tras ronda va aumentando en definitiva la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Sí? Bueno, lo que Keynes analiza es que no solo que el Estado va y gasta, y eso reactiva, sino que dice, ¿qué dice el Estado, Keynes? Hay un efecto multiplicativo. Cada vez que hay un gasto en la economía, no solo ese gasto inicial genera producción y distribución, ¿no? Genera salario, ganancia, ¿no? Sino que reactiva y tiene muchas más vueltas en la economía y implicancias. Genera un efecto multiplicador. ¿Cómo es esto? Supongamos que agarra y dice el Estado está todo parado. Che, vamos, listo. Contratamos a una empresa y que empiece a reparar los baches de la ciudad. Entonces la empresa de constructora tiene un trabajo más. Ese trabajo más, ¿qué implica? Salario, ganancia, intereses. Esos salarios, ese día que esa empresa empezó a tener laburo por 3 meses, hay nuevos asalariados que tienen un salario. Que ¿cómo era el consumo? Y que si tiene un ingreso, va a consumir un porcentaje. Entonces, ese asalariado que ese día vuelve a su casa, tiene el dinero para ir o a cancelarle en la granjita lo que le debe y comprar, y capaz que ese día se anima a comprar milanesa. Pues estaba desempleado y venía comiendo arroz y fideo. Entonces, listo. Ese gasto inicial del Estado en una empresa contratista, en la construcción, termina yendo a salario. El salario va a consumo. El consumo va, de nuevo, a salario y se genera un efecto multiplicador. ¿Qué es lo que dice Keynes? Nosotros necesitamos a alguien que tenga la confianza de gastar y después la economía
el sector privado mismo, que termina vinculado, asociado a esta actividad estatal, va a reactivar la economía. Cuando la actividad económica empiece, la demanda efectiva, todo globalmente, empiece a producir cada vez más, empiece a emplear cada vez más toda la capacidad instalada y toda la gente empiece a estar contratada, el Estado puede retroceder. Y al haber crecido la actividad económica, crece la recaudación impositiva y recupera lo que gastó inicialmente. Entonces, Keynes es el pensador que logró, que ya no se centraba tanto, él, ¿viste? No hablamos de, che, ¿qué es el valor? La ganancia, cómo se distribuye. No estaba en los temas que estaban Ricardo, Marx que dice, acá le roban parte del trabajo y se genera plusvalía y eso termina siendo la ganancia. Él no discute esas cuestiones, él lo que está pensando es un mundo totalmente distinto. Discute nada más con los neoclásicos decían, funciona todo bien, muchachos, hay una crisis, lo va a resolver el mercado. Ellos decían realmente, lo va a resolver el mercado esto, este gran colapso de la economía del 20 al 30, eso, los pensadores neoclásicos decían, no se preocupen muchachos, el salario va a seguir bajando hasta que todo termine estando empleado. Y ahí los empresarios van a tener de nuevo rentabilidad y va a andar todo de nuevo. Pero eso no pasaba. Y Keynes y incluso hubo decisiones, o sea, gobiernos como el de Estados Unidos, que ya estaban decidiendo algo muy parecido a lo que Keynes escribía y teorizaba. De hecho, no quiere decir que a lo mejor que el capitalismo salió de la crisis porque el Estado empezó a tener mayor incidencia en la economía y logró reactivar el funcionamiento del sistema, pero Keynes fue un pensador que estaba pensándolo y escribiéndolo y trabajándolo, sumaba, decía, esto, a ver cuál es el consumo de toda Inglaterra. O sea, eran cosas que no se hacían en ese momento. El tipo recabó información para poder decir, a ver, ¿qué porcentaje gastan los ingleses del ingreso? Gastan, no me acuerdo qué porcentaje era, pero dice, claro, ¿ve? Y esto es muy difícil que logremos que los ingleses cambien algo que ya tiene que ver con su cultura. Entonces, necesariamente tiene que aumentar el ingreso de la gente para que consuman más. Y después decía, a ver, los empresarios, ¿cómo deciden? ¿No? Entonces dice, está jodido esto, dice, pues los empresarios se fijan expectativas del futuro, y si ellos ven que está todo mal, no van a reactivar tampoco la economía. Entonces dice, bueno, listo, ya está. Acá hay que agarrar, ponerse de acuerdo con todas las fuerzas políticas y convencer de que le den para adelante a pesar de que no hay plata. Bueno, júntense con los empresarios y los bancos, pídanle, acá hay pesos que sobran, listo, lo vamos a agarrar nosotros. Nosotros, el Estado va a agarrar, va a contratar empresas, va a gastar, va a aumentar salario y en algún momento se va a recuperar esto. Keynes es el creador, de alguna manera, de el sustento ideológico para el estado del bienestar, ¿no? Para que el Estado tuviera más incidencia en la economía, pero que eso no fuera evaluado como algo negativo, ¿no? Que interfiere al mercado, sino que al revés, posibilita que las fuerzas del mercado, o sea, que el capital privado, que la empresa privada, vuelva a poder funcionar. Bien. 2030. Comentarios, dudas, críticas. Yo me hago una pregunta más local. Sí. Según de Keynes, el tema de la inyección del Estado en la economía. ¿Cómo se podría hacer si una parte grande del gasto es para pagar la deuda? Es dificilísimo. Tenés que, Es claro, dificilísimo. ¿No viste cómo está pobre Guzmán? No lo puede creer. Estudió toda la vida para hacer eso y le tocó re difícil. Es muy difícil. Es política eso igual. Esto es un comentario, no tiene nada que ver con lo que sí, uno, no. con lo que uno está desarrollando en esta asignatura, pero es política, o sea, te tenés que pelear hasta que lo que te quieren cobrar te aflojan un poco.
no hay manera, o sea, como vos decís, si no hay recursos, no hay recursos. Encima la deuda es externa, ya que no lo podés pagar con pesos, o sea, necesariamente tenés que reactivar los sectores económicos. Después lo vamos a ver un poco, pero Argentina está muy jodida porque la industria argentina usa muchos dólares para cuando se reactiva. Entonces, encima, si vos lográs hacer crecer la industria, a veces no generás los dólares para pagar los intereses de deuda. Está difícil. Pero vamos a estudiar, sí, lo que vamos a estudiar cuando veamos la etapa de la dictadura militar de la década del 70, vamos a estudiar y ver muy claramente que los problemas que estamos teniendo hoy en día todavía tienen que ver con un proceso político donde hubo decisión y acompañamiento, no fue un gobierno meramente militar, sino que fue una coalición de grupos de poder que se beneficiaron de una política que endeudó al país. Y muchos de los bonos que todavía se están pagando son canjes y canjes y canjes de ese proceso de endeudamiento. Es increíble, pero lo vamos a estudiar. Como bien vos decís, si no tuviéramos ese problema, no sería tan difícil. Obvio que es difícil, no es que lo que uno plantea en esta clase no es tan sencillo, reactivar una economía, ¿no? O sea, ustedes ya tienen una edad, van viendo que en Argentina siempre es bastante todo complicado. Pero bueno, Keynes es el primer pensador que le da un sustento académico y teórico a la intervención del Estado. Y que por muchos años, de alguna manera, no solo fue un pensamiento hegemónico en la academia, entre todos los que leemos libros de economía, sino que de alguna manera hubo consensos políticos a nivel mundial de aplicar ese tipo de política económica, ¿sí? Los estados fueron mucho más preponderantes y tuvieron mucha más incidencia en la economía. Algún país más, como los fríos de Europa, con menos, ¿no? Suiza, ahí siguen siendo todos pensadores neoclásicos, pero más libertarios, ¿no? Esa perspectiva de que hasta la moneda tendría que ser privada, ¿no? Démosle la moneda a un banco que la va a administrar mejor. Pero después el resto, Francia, Alemania, tiene una intervención estatal que es sorprendente. Son países que, si uno los analiza por la preponderancia de la producción industrial, son los mejores países del mundo, siempre hacen cosas de gran calidad, robustas, cada uno se especializa en una rama de actividad diferente, pero tienen una clase trabajadora con salarios buenísimos, tienen el salario real de esos países es muy elevado, y son países en los cuales el Estado está muy presente todos los días, regulando, recaudando, gastando en la provisión de servicios, interviniendo en los valores de las tarifas públicas. Pero bueno, esos han sido Suecia, Alemania, Francia, cada uno con su estilo, han sido de alguna manera países que han implementado este tipo de políticas y la han sostenido, cada uno con distintas características, ¿no? No es lo mismo las relaciones entre la clase empresarial y la clase trabajadora y el sector político, por decirlo de una manera, no es lo mismo en Francia que en Suecia, ¿no? En Suecia es más una socialdemocracia, mucha más las alícuotas del impuesto progresivo a las ganancias en Suecia tiene niveles en los cuales ya llega un momento que las empresas, por más de que ganen, no ganan, va todo a impuesto, o sea, hay momentos en esa escala progresiva donde va todo impuesto. Bueno, en Alemania y en Francia no es tan así, ¿no? Pero Francia, por ejemplo, implementó en la década del 90 una regulación del mercado de trabajo que definió la jornada máxima de trabajo de 6 horas, por ejemplo. O sea, ¿no? O sea, un país que tiene una industria muy importante, un PBI gigante, pero a las empresas dijo, muchacho, de ahora en más, nadie labura más de 6 horas. Y bueno, y eso, bueno, generó un montón de cosas. Pues imagínate que todas las personas tengan todos los días un 20% más de tiempo libre, capaz que puede destinar a gastar más en otras actividades y crece la economía. O sea, a veces, por eso que esto que Keynes inauguró también lo que es el pensar globalmente, ya el mismo Smith pensaba globalmente, ¿no? Porque
no era como los mercantilistas que decían, bueno, hay que vender más caro de lo que compramos, acumulamos oro y ya está. O sea, ya Smith decía, guarda, porque esta sociedad burguesa, todos quieren ganar más, pero esto está bueno, o sea, se está activando mucho, ¿no? O sea, Smith fue un filósofo que estaba enamorado de lo que estaba pasando con el capitalismo. Pero Keynes como que hizo un trabajo más fino, ¿no? Le empezó a agarrar y dice, todos los porotos sumaba, dice, vamos a pensar globalmente, ¿qué es el consumo? Todo lo que gastan, cómo gasta la gente, y tiene que tener un ingreso y destinar ese ingreso a consumir. Y después pensó esto, dice, no se piensa todo en un juego de una vez, ¿no? No reactivo la economía por decir, bueno, pongo 1 trillón en esto. No, él dice, hay que elegir dónde el Estado va a intervenir en la economía y cada peso, cada dólar, cada libra esterlina, después lo utiliza el sector privado y va pasando de mano en mano. Y eso va reactivando la economía. Y un concepto más que inaugura Keynes, que es central, es esto. El capitalismo puede estar equilibradamente desequilibrado, que era algo que no se concebía en la teoría económica hasta ese momento. El capitalismo era el sistema de mercado, el capital privado, la búsqueda de ganancia, siempre de alguna manera se la había rebuscado para crecer y para estar a tope. Pero ahí es como que el mundo capitalista se chocó contra una pared. En la década del 20, del 30, 5 años antes ya se habían matado a palo la mitad de Europa, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Los conflictos ya se veían. Era un modo de organización social que empezaba a mostrar ciertos conflictos, ¿no? Pero si uno lo ve y trata de pensarlo históricamente, fíjense cómo acaba, ¿no? Acaba con empresas quebradas, toda la fiebre financiera de Wall Street destruida, y bueno, y hubo que empezar ahí el Estado salió a pagar los incendios, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en toda Europa. Bueno, para amigarse un poco con el Estado también, que a veces no solo es malo porque recauda, sino que también puede. Nosotros tenemos un país que es difícil porque nos enojamos mucho con el Estado también. Querer hacer un trámite y es difícil, y bueno, qué sé yo. Pero es difícil, hay que prestar atención en los discursos liberales, porque, o sea, si uno lo piensa un poco más globalmente, el Estado cumple funciones que son extremadamente necesarias para que incluso el capital privado funcione. Por ejemplo, si no existiera la demarcación de la propiedad y una justicia y demás, no se podría administrar ningún negocio. ¿Cómo se administraría la actividad privada si no hubiera un Estado que regule, reglamente y haga que de alguna manera eso se cumpla, ¿no? Es muy difícil cuando uno piensa necesariamente estas ideas liberales que aparecen y reaparecen una y otra vez en contra del Estado. En general es muy difícil ver lo bueno que hace el Estado porque uno lo da por dado. Pero en ausencia del Estado, realmente no existiría, no estaríamos como estamos, no se sabe cómo estaríamos, pero no estaríamos como estamos. Bueno, en definitiva, un pensador muy interesante que contrastó mucho con las ideas de los neoclásicos y que le discutió la bondad o esa capacidad que los neoclásicos decían que tenía el mercado, la organización privada de la economía, de autorregularse para asignar los recursos de la mejor manera y para el mayor bienestar de la sociedad. Keynes dice, no muchachos, acá ustedes no lo están viendo, no lo analizan en sus teorías, pero el Estado viene haciendo un montón de cosas y ahora lo necesitamos más que nunca. Bien, más coloquialmente. Se me hizo un poco tarde, les pido disculpas. Subí una presentación también que sintetiza lo que se analiza del mercado de trabajo, que es un tema que entra también en el parcial. ¿Qué es la población económicamente activa? Es algo muy técnico, preferí destinarle a temas más complejos los encuentros virtuales. Básicamente del mercado de trabajo uno tiene que poder identificar cuál es la población activa y la inactiva, ¿no? O sea,
el jubilado no trabaja, el que no está buscando empleo no trabaja, no es activo, quién se considera desempleado y quién se considera empleado o activo, qué significa estar ocupado, sobreocupado o subocupado, un par de conceptos ahí que tienen que ver con la problemática del desempleo, ese tipo de definiciones. Que está también en la bibliografía obligatoria una publicación que es del INDEC, que explica los mismos conceptos. Pero bueno, la presentación que armamos nosotros desde la cátedra es más sintética, más enfocada ahí en los conceptos que deberían poder entender o responder adecuadamente. Por ejemplo, un ejercicio de examen podría ser una persona, luego de esta crisis del COVID y de mucho tiempo de no poder conseguir empleo, ha decidido ya no buscar más, no entra más en las páginas de internet, no le manda más WhatsApp a los amigos, no aplica más currículum vitae. ¿Qué condición tiene esa persona para el sistema económico en términos de estadísticas de empleo? Bueno, una persona que ya no busca empleo sería alguien que, lo van a ver en las definiciones, es alguien que es desempleado. Que es inactivo, ¿no? Porque ya no está buscando empleo. Alguien que está desocupado es alguien que no consigue trabajo, quiere trabajar, pero no está consiguiendo. Bueno, en definitiva, vamos a jugar un poco con esas categorías del mercado de trabajo, seguramente en el parcial también un poco. El martes nos encontramos. Mi idea es que podamos hacer algo mucho más dinámico, ida y vuelta, donde aparezcan dudas y demás, donde podamos ver temas que ustedes han leído y que les pueda resultar poco claros, que tengan dudas de dónde tomarlo, o que no terminan de comprenderlo, o que les parece que no pude lograr explicarlo adecuadamente, etc. Así que, bueno, buenas noches, gracias a todos. Hoy nos tocó un encuentro más pequeño. Buenas noches. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.